este video estaremos considerando la información de Vida y Ministerio Cristianos, la reunión de la semana del 9 al 15 de septiembre de 2024. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos, gracias por su visita y ahora comenzamos. Tenemos la lectura de Salmos 82 a 84 y vemos que las cosas que son insignificantes para los hombres son significativas para Dios. Pero dice la Biblia, y esto lo dijo Jesucristo, todo lo que es encumbrado, glorioso para los hombres, cosa abominable es para Dios. Veremos cómo algunos podríamos o podrían tener esa perspectiva en cuanto a los privilegios que pueden recibir y caer en una trampa pensando que si tienen un puesto, sí valen ante Dios, y si no tienen un privilegio, entonces no valen nada ante Dios. Veremos que esa es una idea humana incorrecta delante de los principios que Dios nos pone en la lectura de esta semana. Entonces, eso estaremos viendo en el primer discurso de los tesoros de la Biblia, valorar lo que hacemos por Jehová. Nuevamente, quizás para algunos lo que hacemos es poco, pero para Jehová es mucho. Eso es muy importante de entender. Y si lo entendemos, evitaremos hacer sentir a los demás que no valen. Comentarios como decirles, ¿y solo eso le va a dar a Jehová? Evitaremos hacer ese tipo de comentarios, aunque sea con una buena intención. Después, en Perlas Escondidas, estaremos comentando cuál es, además de la predicación, además de no ser parte del mundo, de no participar en política, cuál es otra marca distintiva de los verdaderos cristianos. Veremos qué nos dice la lectura de las perlas de esta semana y qué tan importante es eso para nosotros. Quizás predicamos, quizás no participamos en política y está bien, pero ¿qué hay de esta otra faceta? Bueno, estaremos comentando sobre ese asunto. En las necesidades de la congregación, cada congregación recibirá un discurso, pero el estudio bíblico de la congregación para esta semana analiza un relato que está en la Biblia, pero que no muchas veces se menciona, no muchas veces se comenta. Un relato de una situación tensa que vivió Pablo con su compañero Bernabé. ¿Qué lecciones nos deja a nosotros esa situación tensa? ¿Se imagina usted al apóstol Pablo enojado, molesto, discutiendo con Bernabé? Probablemente no, porque generalmente lo imaginamos predicando, animando a las congregaciones o en prisión, pero enojado. Y veremos, estaremos comentando que eso también podría ocurrir en nuestros días. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haríamos si nos tocara vivir en carne propia una situación parecida? Este es un relato base, clave, nos sirve para ver qué hacer y qué no hacer. Hermanos, sean bienvenidos una vez más, gracias por su visita y a continuación comenzamos con el discurso de los tesoros de esta semana. Valore lo que usted hace por Jehová. Cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo usó el ejemplo de los gorriones. Bueno, aquí en la imagen no vemos gorriones, son golondrinas, pero podemos decir que eran aves que muchas personas no valoraban. Para muchas personas eran comunes y corrientes, no significaban absolutamente nada para los demás. Y quizás nosotros sentimos eso de nosotros mismos en ocasiones. Si a usted le preguntaran, ¿cuánto vale usted para el resto de las personas? Probablemente diga nada. Hay quienes incluso podrían sentir que son una carga para los demás. Eso es triste, porque nadie quiere sentirse así. Sin embargo, este discurso puede levantarnos nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque es verdad, quizás para las personas
un gorrión, una golondrina, no significa absolutamente nada, ni saben que existe. Al igual que nosotros, probablemente para otras personas no significamos nada, ni saben que existimos, ni siquiera les importamos, pero hay alguien a quien sí le importamos, alguien que estuvo dispuesto a pagar, no un lingote de oro, sino el precio más alto por usted y por mí. Y encontramos esta respuesta en Juan 3:16. El Padre, en su morada celestial, le dijo a su Hijo que Él vendría a este mundo a dar su vida como rescate por usted, por mí y por todas sus ovejas por todo el mundo. No importa el privilegio que tengan, no importa si son o no precursores, si son o no son ministeriales, si son ancianos o no son ancianos, si son viajantes, betelitas, misioneros de la construcción, del comité de sucursal, de los que están en la sede mundial, no importa, no importa. No importa si es un publicador que recién fue nombrado esta semana, no importa. ¿Y por qué hago mención de estos privilegios? Porque tristemente los pensamientos de Jehová muchas veces, dice la Biblia, no son los pensamientos de nosotros. Repito, tristemente nuestros pensamientos pueden autoflagelarnos, pueden lastimarnos, pueden hacernos daño. Algunos hermanos creen que si ellos tienen un privilegio, valen. Si no lo tienen, es como si no existieran. Y entonces, cuando ya llega ese momento en que los anuncian, que ahora son ministeriales, que ahora son precursores, que ahora son ancianos, que ahora van a ser viajantes, que ahora van a estar en Betel, que ahora eh, van a tener otros privilegios, entonces como que ahora sienten que sí son importantes para los demás. Esa es una trampa, porque el valor de una persona no se mide por el privilegio que tiene. Pero vuelvo a decir lo que ya mencioné. Jehová mira las cosas de una manera, nosotros aquí en la tierra las miramos de otra manera. Entonces tenemos que quitarnos esa idea que no es bíblica, que si alguien tiene un privilegio, vale. Y si no tiene ningún privilegio, entonces no vale. Hermanos, eso es antibíblico. Eso no es así delante de Jehová. Y qué bueno que no es así. Repito, quizás estos animalitos no significaban nada para los demás, pero para Jehová sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento del Padre. Imagínese. Y Él también dijo que Él se encarga de alimentar a estos animales. Es algo que Él estableció, una ley natural. ¿Cómo? Simplemente es una ley que Él estableció. Así que probablemente nosotros en ocasiones sentimos que no valemos para otros, pero sí valemos para Jehová. Tal es así que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto, no un precio alto, este es el precio más alto de todo el oro del mundo, de todo lo que hay en el mundo, y esta es la sangre preciosa, perfecta, santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Notamos algo de esto aquí en el Salmo 84, 1 al 3, que dice: Qué hermoso es tu gran tabernáculo, oh Jehová de los ejércitos. Añoro con toda el alma los patios de Jehová. Sí, me desmayo de tanto anhelarlos. Mi corazón y mi carne gritan de alegría ante el Dios vivo. Hasta el pájaro encuentra allí un hogar y la golondrina un nido donde cuidar a sus polluelos, cerca de tu gran altar, oh Jehová de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Cada vez que ellos llegaban al templo, podían observar que allí en el templo
estaban estas golondrinas, las cuales construían sus nidos allí cerca. Y por lo visto, el salmista era de las personas que respetaban, por así decirlo, la vida de los animales, como las golondrinas. No le estaban haciendo daño a nadie. Así que ellos podían observarlas en el templo de Salomón, la casa de Jehová, y era un lugar tranquilo para ellas. Llama la atención esta ilustración porque esta ilustración está basada en este salmo que acabamos de leer. Hoy ya no existe el templo. Algunos hermanos han creído que quizá ir a Betel o ir a la sede mundial es el templo de Salomón, pero no, cada cosa en su lugar. Entonces, para empezar, las ubicaciones. La sede mundial está en Estados Unidos. El templo de Salomón estaba, de hecho, la misma tierra donde se hizo el mismo lugar permanece en Jerusalén, en Israel. Ahora, ¿qué pensaba el salmista del trabajo o el privilegio que él tenía? Aquí en el Salmo 84:10 dice, porque un día en tus patios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Yo prefiero estar de pie a la entrada de la casa de mi Dios antes que vivir en las tiendas de la maldad. Vemos aquí que para el salmista, estar en la casa de Jehová trabajando de pie, dice el texto, era un privilegio. No es que él era el sumo sacerdote, no es que él era el que dirigía todo allí, él recibía instrucciones, él tenía que moverse y trabajar, pero vemos que él disfrutaba de su servicio en la casa de Jehová. Nuevamente, hoy en día hay hermanos que su sueño de toda la vida era tener un privilegio en la congregación. A algunos se les da, a otros no, por diversas circunstancias. Es posible que impedimentos como la edad avanzada, enfermedades, quizás hasta restricciones locales, quienes hasta tienen restricciones impuestas por la sucursal directamente desde arriba, por diversas situaciones. Hay hermanos que sus circunstancias no les permiten por el empleo que tienen, por el ajetreo que tienen, quizás tienen familia y no les es posible involucrarse tanto en las tareas rutinarias de la congregación. Pero recuerde, ¿tenía algún privilegio los personajes que leemos en la Biblia? ¿Tenían algún privilegio en la congregación? Cuando leemos, así como el salmista, nos damos cuenta que ellos lo que hacían era servir a los demás. Así que podemos servir a los demás y servirles bien. Hay una diferencia allí. Alguien puede servir, entre comillas, pero no hacerlo bien. Hacerlo a medias, hacerlo a regañadientes, hacerlo de mala gana, pero alguien puede servir y servir bien a otros. Bueno, eso es importante también, poder valorar las actividades que están a nuestro alcance. Pero nuevamente, por favor, no pensemos que si no tenemos ese privilegio, no valemos. Y si sí lo tenemos, entonces sí valemos. Tristemente, algunos hermanos caen en esa trampa y cometen esa trampa de etiquetar a las personas. ¿Sabe qué es lo irónico de la vida, de lo que hacen estas personas? Que cuando esta persona tiene el privilegio, están muy atentos a él. Cómo está, a ver qué necesita, a atenderlo. Bueno, ¿y qué pasa el día que esta persona pierde este privilegio? Ya ni lo voltean a ver, ni lo conocen, ni se acuerdan que existe. ¿No le parece eso como una doble moral, por decirlo de alguna manera con suavidad? Ciertamente lo es. Debemos valorar a las personas que están en la congregación por el hecho de existir y de estar, el hecho de ser.
Si no hubieran hermanas mayores en la congregación, si no hubieran jóvenes, viudas, si no hubieran pequeños en la congregación, no habría necesidad ni de ancianos, ni de viajantes, ni de sucursal, ni de nada. ¿Cómo así? Quizás no habíamos pensado en eso. Bueno, si usted lo analiza, los ancianos se deben a las ovejitas. Un pastor se debe al rebaño. No es que las ovejitas se deben al pastor. No es que los hermanos se deban a un líder. Si no hay ovejas, no hay a quien pastorear y por lo tanto no se necesita de pastores. Quizás no habíamos pensado en eso con frecuencia, quizás no lo habíamos visto de esa manera, pero así es como funciona. No hay ovejas, no hay necesidad de un pastor. Tan sencillo. Por eso usted no ve pastores de ovejas en las ciudades. ¿Por qué? Porque no hay ovejas. Si hubieran ovejas, entonces sí usted observaría pastorcitos de ovejas en la ciudad, pero es evidente que no, porque no es el lugar. Ahora, si a usted le preguntaran quién es la persona más importante en la congregación, quizás inmediatamente piense en el superintendente, en los hermanos de Betel o hasta en algunos de la sede mundial, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, ellos no son las personas más importantes. ¿Y quiénes lo son? Repito, nosotros miramos las cosas de una manera humana, una manera limitada y egoísta muchas veces, una manera egocéntrica, pero Jehová no las mira así, Él las mira de manera distinta. Para Él, las personas más importantes en la organización son aquellas que hacen sacrificios por el reino, aquellas que se mantienen íntegras, que se mantienen fieles, ayudan a los demás sin tocar trompeta delante de sí. Esas son las personas más importantes. Nosotros no sabemos quiénes son, ni los conocemos. Son personas que pasan desapercibidas con un perfil bajo, pero ellas son las personas más importantes. Así como este gorrión o esta golondrina. Para el resto ni existen, ni saben que existen, ni les importan, pero para el Padre en el cielo valen bastante. Así que hemos visto este punto muy importante. Jehová es bueno con todos los que le sirven fielmente. Dice la Biblia en el Salmo 84:11, Jehová es Dios, Jehová es sol y escudo. Él concede favor y gloria, y no retendrá nada bueno de los que viven con integridad. ¿De qué sirve tener un privilegio de servicio, ya en Betel, ya sea en la sede mundial, ya sea en la congregación, si la persona no vive en integridad, como dice el Salmo? Lleva una doble vida. Quizás es admirado, respetado, tratado como una celebridad por el resto, pero ¿cómo está delante de Jehová? Dice el texto, si no está en integridad, no está aprobado delante de Jehová. Así sea el más famoso que sale cada mes en JW. Entonces, hermanos, hemos visto este punto. No pensemos que nosotros valemos por el privilegio que tenemos, más bien Jehová valora el hecho de que estemos con Él, estemos de su lado. Los privilegios son temporales, van y vienen, y probablemente usted ya observó que cuando una persona tiene un privilegio, probablemente, quizás es importante para los demás, un poco importante, pero ya cuando ya no lo tiene, ya no le importa a los demás. No estamos diciendo que no hay que valorar o apreciar un privilegio, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar bien con Jehová, ser felices, ser humildes con Jehová, por supuesto, sentir su amor en su vida, en nuestra vida, en nuestro corazón, ayudar a otros, valorar a los demás, tratar bien a los demás, imitando el buen ejemplo que nos dejó nuestro pastor Jesucristo. Este fue el video de los tesoros de la Biblia para esta semana. Gracias por acompañarnos. Ahora pasaremos a las perlas escondidas. La primera perla está extraída
de Salmos 82:3. ¿Qué les parece si lo leemos? Dice: defiendan al desfavorecido y al huérfano, háganles justicia al desamparado y al indigente. Pregunta: ¿por qué es importante cuidar a los huérfanos que hay en la congregación y demostrarles amor? Bueno, este es un punto muy importante, hermanos, tristemente olvidado por algunos, pasa desapercibido por muchos, y es que muchos hermanos creen que la única marca de la religión verdadera es la predicación de puerta en puerta, pero si vamos a la Biblia, encontramos este texto en las escrituras hebreas y notamos que no es una sugerencia, no es algo opcional, es un mandamiento de Jehová, cuidar a los huérfanos y a las viudas. Incluso la Biblia declara que hay una invocación de mal para cualquier persona que se aprovecha negativamente de los huérfanos, viudas y extranjeros. No faltará la persona que diga: sí, hermano, pero eso era para la nación de Israel, nosotros estamos bajo el nuevo pacto, eso ya no está vigente, eso ya fue anulado. Bueno, en las escrituras griegas cristianas, o Nuevo Testamento, como lo quiera llamar, en Santiago 1:27 declara y se establece que una de las marcas que identifican al cristianismo verdadero es ayudar a viudas y a huérfanos. Claro, reconocemos que la organización como tal no tiene programas de ayuda a viudas y a huérfanos de adentro de la organización, pero nosotros, de manera individual, de manera personal, podemos hacerlo. Eso es algo que Jehová observa, y quizás ha escuchado comentarios de algunas personas que dicen: ustedes, los testigos de Jehová, predican mucho, pero no ayudan a los necesitados. Bueno, no es que nosotros también estemos contándoles lo que estamos haciendo, porque la Biblia dice que nuestra derecha no debe saber lo que hace la izquierda y viceversa, pero si Jehová nos preguntara a cuántas viudas o huérfanos de la congregación o vecinos en cuenta hemos ayudado, ¿qué le responderíamos? Sin duda esa es una muy buena pregunta, y podemos tomar en cuenta que nos conviene obedecer este mandamiento también. Ahora bien, ¿qué sería desobedecer este mandamiento? Sería no ayudar. Sería ver en nuestra congregación hermanas viudas, huérfanos, que a lo mejor llegan con calzado roto a las reuniones, el calzado de siempre, roto, con ropa de siempre, rota, y vemos que hasta están delgaditos, porque seguramente no pueden comer varias veces al día como el resto de hermanos, pero la persona farisea muchas veces es tacaña, solo lo mira y voltea a ver a otro lado, sigue de largo, tiene dinero, tiene los medios para ayudar, pero no le interesa hacerlo. Quizás piensa, el libro Organizados dice que eso le toca a la familia de ellos, no a mí. Bueno, hermanos, hay algo más grande que el libro Organizados, y es la mismísima palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová nos dice que nos conviene ayudar al necesitado que esté en nuestro camino. Así que queremos felicitar a todos los que saben que lo han hecho. Los seguimos exhortando a que no dejemos de hacerlo, porque esa es la forma de expresar también el cristianismo verdadero en acción. Quizás me extendí en este punto, pero es que es algo bastante importante y bastante serio que a veces podría olvidársenos. Pensamos que ser cristianos o testigos de Jehová es nada más salir y repartir revistas y tratados, pero la Biblia dice que podemos ayudar. Tal es así que ahora el folleto, una obra de amor, dice que podemos ayudar a alguien que encontremos en nuestro ministerio que esté en necesidad. Probablemente a algunos les caerá mal, no será de su agrado este comentario que hemos visto, pero no es ocurrencia de un servidor, es la pregunta y la respuesta de la primera perla de esta semana. Ahora, pasemos a los siguientes comentarios. Ahora seré más breve.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. Tenemos el Salmo 82:2. El Salmo 82:2 dice: ¿Hasta cuándo seguirán ustedes juzgando con injusticia y mostrando favoritismo a los malvados? Este verso nos enseña que quienes tienen la seria responsabilidad de juzgar asuntos judiciales en la congregación deben hacerlo con justicia y sin mostrar favoritismo. Número 2. El mismo Salmo 82:2 nos enseña que Jehová está observando, está al tanto de cómo se manejan los asuntos dentro de su pueblo, dentro de su organización. Y esto no es desde ahora, incluso desde los tiempos del salmista Asaf, ya que él fue quien escribió estas palabras. Y aquí él está preguntando, ¿hasta cuándo en su día seguirían algunos actuando de manera parcial e injusta? Así que lo mismo es hoy. Jehová y su Hijo observan cómo se manejan los asuntos. Viéndolo así, nos conviene esforzarnos por hacer las cosas bien. Número 3. Salmo 82:3, el texto que acabamos de leer, nos enseña que a modo individual podemos ayudar a viudas y a huérfanos y personas necesitadas, podemos compartir las bendiciones que Jehová nos ha dado en nuestra vida. Es verdad, no estamos en una organización de beneficencia, de hecho hay hermanos que cuando les preguntan por qué la organización no ayuda a personas en necesidad, esta es una respuesta que dan: no somos una organización de beneficencia, pero Jehová espera que no seamos indiferentes, que no seamos insensibles, y el hecho de que Él toma nota de nuestras acciones para ayudar, eso nos motiva a no dejar de ayudar. Ahora, imagine que todos los publicadores alrededor del mundo pensáramos y tomáramos en serio estas palabras. ¿Cuántas millones de personas en necesidad ayudaríamos? Número 4. Salmo 82:2-5 nos enseña que las injusticias hacen que todos los fundamentos de la tierra tambaleen. Las personas en general están decepcionados de lo que es el sistema médico a nivel mundial, el sistema político, el sistema religioso, de todos los sistemas. ¿Por qué? Porque los usos, la corrupción, la falta de honestidad, la corrupción, perturban la estabilidad de la sociedad. Número 5. El Salmo 82:7 nos dice: pero morirán como mueren los hombres, caerán como cualquier otro príncipe. Este texto nos enseña que nosotros somos humanos y que solo estamos de paso en este mundo. Nosotros no somos Dios ni un semidios, aunque eventualmente, dice la Biblia, todos moriremos. La Biblia dice que tanto los ricos como los pobres, así como los poderosos como los que no son poderosos, los esclavos y los amos, todos tienen el mismo final. Número 6. El Salmo 83:2 nos dice: porque fíjate, tus enemigos están alborotados, los que te odian actúan con arrogancia. Esto nos enseña que, al igual que el salmista Asaf, nosotros también miramos a personas que son enemigas de Dios, personas que literalmente odian a Dios, se burlan de Él, de su palabra, hasta se burlan de Jesucristo. Voy a darles un ejemplo específico. Recientemente se celebraron los Juegos Olímpicos y ahí hicieron una burla de lo que fue la primera conmemoración. Pusieron algunos personajes gays en esa cena bastante pervertida y al final dijeron que se estaban disculpando, pero no era tanto una disculpa, sino que las personas no debían de ofenderse, de ser tan sensibles. Ahora la pregunta es:
¿Por qué entonces no se burlan de Mahoma, de Buda, de Gandhi, del Islam o de otro tipo de movimientos religiosos? ¿Por qué específicamente de Jesucristo? ¿Por qué se burlan específicamente de él? Y se justifican de una manera cínica diciendo que nada más era una expresión de arte. Ahora, esto, hermanos, nos motiva a nosotros a cuidarnos porque sin querer podríamos nosotros estar participando de ese tipo de burlas al alimentarnos de ese tipo de eventos. Y no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino también a nuestra familia. Quizás algunos hermanos no escucharon esta noticia porque estamos inmersos en nuestra vida espiritual, pero esas son las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Y qué decir, hermanos, de películas, series que ponen a nuestro Señor Jesucristo con desviaciones del mismo género que son muy comunes hoy? Y eso entretiene y divierte a muchas personas. Bueno, ahí se cumple lo que dice este salmo. Es algo bastante serio, esto no es un juego, aunque algunos no lo ven como algo tan serio. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Número 7. El Salmo 83:18. Probablemente este es uno de los textos que más hemos escuchado en la predicación, que dice que la gente sepa que tu nombre es Jehová. Ahí está la palabra de la versión anterior, que utilizaba una forma de verterlo diferente. Dice, solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Esto nos enseña que el Creador, el Altísimo, tiene un nombre personal, un nombre sagrado, que debemos tratarlo con el debido respeto. Ahora, quizás eso creemos que lo entendemos, pero tratar el nombre sagrado con el debido respeto implica evitar hacer bromas, hacer chismes, jurar en vano para no ser descubiertos en algo que hicimos, usando el nombre sagrado del Creador. De la Biblia que nadie puede burlarse de Dios sin recibir las consecuencias. Eso es algo bastante serio. Número 8. El Salmo 84, 1 al 4 y el 10 al 12, vemos ahí el aprecio de los salmistas por el lugar de adoración de Jehová. Esto se refiere específicamente al templo de Jerusalén, el cual fue construido, erigido por el rey Salomón, y Jehová se manifestó su aprobación en aquel lugar, hasta escucharon una voz sobrenatural. Y esto, estar allí para ellos, imagínense, llegar a ese lugar y visitar. Si hoy algunos hermanos se emocionan tanto cuando visitan Betel, cuando visitan la sucursal, y no digamos la sede mundial, ahora, visitar el templo que existió, eso era algo de otro nivel, algo que no se compara a nuestros días. Y ellos sentían ese gozo y esa satisfacción de tener privilegios de servicio, y eso es un ejemplo para nosotros. Número 9. El Salmo 84:10 nos dice ese verso, porque un día en tus patios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Yo prefiero estar de pie a la entrada de la casa de mi Dios antes que vivir en las tiendas de la maldad. Vemos que el salmista valoraba un solo día en la casa de Jehová, el santo templo de Jerusalén, que Salomón construyó. No está de más decir que hoy ese templo ya no está. Por allí se habla de una reconstrucción de un tercer templo, pero para el salmista estar allí era un gran privilegio. Y él disponía de mucho más que un solo día de servicio en el templo. La satisfacción que sentía por sus privilegios le hacía cantar de gozo. Finalmente, número 10. El Salmo 84:10 nos hace pensar en nuestro servicio a Dios, en nosotros mismos. ¿Repasamos nuestras bendiciones o tenemos la tendencia a olvidar lo que ya disfrutamos en el servicio a Jehová? Tenemos el templo espiritual, el paraíso espiritual,
muy importante, él ha confiado muchos privilegios y responsabilidades a su pueblo por la buena actitud que manifiesta. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este video. Estas fueron algunas de las perlas escondidas que encontramos en la lectura de esta semana. Ahora llegamos a la parte final, que es el estudio bíblico de la congregación. Tenemos el capítulo 15, párrafos 8 al 12 y el recuadro de la página 118. El subtema: un fuerte estallido de ira. La versión anterior hablaba de un agudo estallido de cólera, pero la expresión agudo también puede referirse a que fue un fuerte estallido de cólera. No fue algo de poca importancia. Vamos entonces a párrafo 8. ¿Cómo reaccionó Bernabé a la propuesta de Pablo? Vemos aquí que a él le pareció bien la propuesta de Pablo de regresar para visitar a los hermanos. Sí, una buena idea, práctica y sensata. Otro comentario. Hechos 15:37 dice que Bernabé estaba decidido a llevarse con ellos a Juan Marcos. Como vemos, no era una sugerencia, era una decisión que ya había sido tomada: llevar a Marcos, que era su primo. Párrafo 9. ¿Por qué surgió un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Bueno, porque ya vimos que Bernabé estaba decidido, pero Pablo estaba decidido a lo contrario, a no llevarlo con ellos. ¿Por qué? Al parecer, el apóstol Pablo tenía razones de peso. Él no estaba de acuerdo. Ya vimos anteriormente que Marcos había ido con ellos en un viaje anterior, el primer viaje misionero, pero por alguna razón los dejó, los abandonó. La Biblia no dice qué fue exactamente lo que pasó. Otro comentario: dejó su asignación y regresó a Jerusalén casi al principio del viaje, como si se hubiera arrepentido a último momento. Es evidente que Pablo no estaba contento con Marcos, que había si otra vez les iba a hacer lo mismo, así que él pensaba probablemente que no era buena idea, que era un joven irresponsable, y bueno, él no confiaba en él y tenía razón para pensar así. Quién sabe, quizás hasta le dijo a Bernabé que no debía dejar que el vínculo familiar lo cegara de los defectos de su primo, o que por ser su primo no debía haber ese tipo de compadrazgos o de favores en el ministerio. Pero explicarme correctamente con esto que acabo de decir, que por el hecho de haber un vínculo familiar, Bernabé iba a hacer a un lado los defectos o los errores de Marcos y lo iba a llevar con ellos solo por esa conexión familiar. Bueno, esa fue entonces la razón de este fuerte estallido de cólera. Y Pablo dijo no, y Bernabé también no dio su brazo a torcer. Ni el uno ni el otro. Fue algo muy fuerte. Generalmente pensamos que los verdaderos cristianos no deben tener diferencias, todo el tiempo deben ser buenos y amorosos y estar en paz, y eso es lo que sería ideal, pero lamentablemente no es así y la Biblia pone este ejemplo. Párrafo 10. ¿En qué resultó el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Bueno, esto provocó un fuerte estallido de cólera, de ira, dice la Biblia en Hechos 15:39, y cada uno se fue por su lado. Hermanos, esto es muy profundo, porque estos estallidos de cólera, de ira, no le pasó solo al apóstol Pablo, esto pasa también en tiempos modernos. Hay historias que se han publicado en nuestras publicaciones, valga la redundancia. El hermano Rutherford era una persona muy difícil,
una persona que trataba mal a veces a los demás, una persona muy difícil, y que esto dañaba a los hermanos. Pero no pensamos que solo el hermano Rutherford hacía cosas así. Tristemente hay hermanos, hermanas que tienen una personalidad difícil. Quizás nosotros, dice la Biblia, que sin querer todos a veces ofendemos a otros, es algo inherente, inevitable, pero sea que nos toque vivir algo parecido, esto nos deja una lección valiosa. No dice que Pablo abandonó su ministerio, no dice que abandonó la congregación, no dice que Bernabé dijera, ¿saben qué? Pablo es un falso hermano, un falso ungido, me regreso o dejo la congregación. Más bien, siguieron sirviendo a Jehová, pero por lados diferentes. Y que hoy no debemos nunca, si alguien actúa de una manera desconsiderada, lo que nunca debemos hacer es dejar a Jehová, dejar la congregación, aunque esto implique cambiarnos de congregación. Porque es triste decirlo cuando alguien sufre este tipo de maltratos, de ofensas. Hay ocasiones en que los demás hermanos no quieren involucrarse o no tienen el valor o el carácter de decirle a la otra persona que está mal lo que le está haciendo a la ovejita. Es triste. Pero entonces al ver que una hermana o un hermano que todos están en su contra, tiene dos opciones: o deja la congregación y se va al mundo, o cambia de congregación, porque puede sentir que esto es como un tipo de persecución. Los que lo han vivido saben que no lo estoy inventando, son tristes cosas que pasan, pero desde luego no queremos nunca llegar hasta ese punto. Pero es una lección práctica que nos deja el ejemplo de Pablo y Bernabé. Si aplicamos este punto, nunca dejaremos a Jehová ni la congregación. Es posible, nos cambiamos de congregación, tomando en cuenta que probablemente encontremos también personas difíciles en la nueva congregación. Es algo triste, pero es de manera realista entenderlo y eso nos va a ahorrar sufrimiento innecesario. Vamos ahora al 11. ¿Qué cualidades necesitamos para conservar las buenas relaciones cuando un hermano nos ofende? Bueno, aquí se habla de la humildad, pero mire, no queremos ver la humildad como, por ejemplo, porque algunas veces los jefes en las empresas le dicen a algunos empleados, debes ser humilde, te falta humildad. Pero, ¿por qué dicen esto? Porque ser humilde para ellos significa dejarse pisotear por un superior. Eso no es ser humilde, eso es ser dejados. Entonces, la verdadera humildad que la Biblia nos dice empieza desde los que son superiores. En este caso, Pablo y Bernabé eran cristianos ungidos, eran misioneros, estaban, por así decirlo, al mismo nivel. Pero, ¿quién iba a dar el ejemplo de humildad? Es verdad que somos imperfectos, pero eso no justifica que lastimemos a nuestros hermanos. Queremos imitar a Jesús, amar y perdonar a quienes nos ofenden, pero también evitar ser nosotros los que ofendemos a los demás. Y en el peor de los casos, usar autoridad en la congregación para pisotear, lastimar, ofender a los demás. Vemos otro comentario: la humildad ayudó a Pablo y a Bernabé, ya que demostraron una actitud cristiana haciendo las paces y recuperando su amistad. En ocasiones, si vemos que fue algo que no fue a propósito, no fue intencionado y que la otra persona cambió de actitud o nosotros cambiamos de actitud y no queremos perder esa amistad, este es el ejemplo perfecto para recuperar. Pero si ya vemos que la otra persona, a pesar de estos estudios, a pesar de los consejos, a pesar de todo, la persona sigue siendo alguien que lastima, que ofende, que pisotea a los demás, a pesar de que ya le han dado consejo, pero ignora el consejo y esa persona no cambia, entonces siempre la vamos a perdonar, vamos a orar por ella, pero por salud mental, emocional y espiritual,
es prudente mantener una sana distancia de esa persona. No es que la odiemos, no es que la rechacemos, pero es como, por ejemplo, cuando usted mira una víbora en el suelo. Usted sabe que es venenosa y que lo puede morder. ¿Qué hace entonces? Probablemente no se pone a pensar, ¿por qué esta víbora me quiere morder? Usted entiende que es su naturaleza ser así. ¿Vemos ese punto? Algunas personas las eliminan, pero otras personas lo que hacen es sacarlas o simplemente alejarse, porque saben que si se acercan las van a morder y las pueden hasta matar por el veneno que tienen. Pues encontraremos en nuestro camino, en nuestra vida, personas dentro de la congregación, fuera de la congregación, que tienen esa personalidad, esa característica de su forma de ser. Y que es bueno aprender a reconocer a las personas, cuidarnos nosotros mismos de no ser así y no sufrir innecesariamente. Repito, la humildad verdadera no es dejar que nos pasen encima, que nos pisoteen y decirles y pueden seguirnos pisoteando. Eso es maldad, porque la Biblia dice que si sabemos hacer lo que es correcto y no lo hacemos, estamos pecando. Es un tema muy amplio, se presta para muchas aplicaciones, muchas situaciones que pueden ocurrir, pero una última, la humildad también para reconocer el error, pedir perdón y pasar página. Generalmente pensamos que solo es el publicador, la ovejita que no tiene privilegios, la que tiene que callarse, la que tiene que pedir perdón, aunque ella no es la que ofendió, sino es la ofendida, y seguir adelante, sin quejarse. Eso no es humildad. Y eso no lo aprueba ni Jesucristo, ni la Biblia, ni Jehová. Más bien, la verdadera humildad es que si alguien es superintendente de circuito, es anciano de congregación, es cabeza de familia, tendrá la humildad de bajarse de ese trono, reconocer su error y pedir perdón. Esa es la verdadera humildad. Repito, la verdadera humildad no es que dejar que los que están arriba pisoteen a los de abajo. Eso no es humildad, eso es dejadez. Pero usted se va a dar cuenta que hay personas que cuando se ven en evidencia, porque alguien tiene el valor de ponerlos en evidencia, lo mal que están haciendo, la respuesta que dan es esa. Le falta humildad. ¿Cómo así? Sí, la persona que está poniendo en evidencia, que se está quejando lo malo que le hicieron, a esa persona le falta humildad. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse callada, tiene que aprender a sufrir en silencio, sin quejarse, sin decir nada. Hermanos, eso hasta es un delito. Eso hasta puede llevar a alguien a tribunales y puede verse en situaciones jurídicas, legales, bastante bochornosas, vergonzosas, por pensar o querer imponer esa forma de pensar. Entonces hemos visto la humildad no es solo para los que no tienen privilegios, sino es empezando desde los que tienen privilegios. 12. ¿Qué cualidades de Pablo y Bernabé deben imitar los ancianos cristianos? Bueno, aquí dice la organización que al igual que Pablo y Bernabé, todos los ancianos cristianos, incluidos los viajantes y sus esposas, deben esforzarse por ser humildes y por tratar con cariño y bondad tanto a sus compañeros ancianos como a las demás ovejitas. Voy a dar un ejemplo. Imagine que estamos en la reunión y son preguntas y respuestas, y una hermana o un hermano da un comentario, pero que si se equivocó. ¿Cómo se va a sentir esa ovejita si desde la plataforma el anciano la avergüenza diciendo, no, esa no es la respuesta, es incorrecto, no está bien? ¿Quién puede dar la respuesta correcta? Imagínese, lo puso en evidencia, lo avergonzó delante de todos, diciendo que no estaba bien la respuesta. Entonces, de una manera bondadosa, se le puede dar, por así decirlo, una pregunta guiadora, nuevamente, ya que lo que se dijo no estaba bien, pero se puede nada más agradecer bondadosamente y formular una nueva pregunta
para llegar al punto. Pero no es necesario poner en evidencia a la hermana o al hermano. Entonces son situaciones, a veces los hermanos también utilizan las casas de los hermanos para puntos de reunión para el servicio del campo. ¿Qué hay si el hermano, el dueño de la propiedad, no, o la hermana que es dueña de la propiedad no saldrá a predicar ese día? ¿Qué hay si el superintendente esa mañana lo pone en evidencia delante de todos y dice, ¿y usted por qué no va a salir a predicar con nosotros? Delante de todos lo pone en evidencia. Entonces, son ejemplos, hermanos, ejemplos prácticos, situaciones específicas que hay de un hermano que necesita algo en plena reunión y solo lo pide y no dice ni por favor ni gracias. Son modales, pero a veces por el ego, por tener el puesto, por tener el privilegio, se les sube tanto a la cabeza que creen que ellos o algunos de ellos ya no tienen que usar esas palabras, ni por favor, ni gracias, porque ellos son la autoridad, son los que llevan la delantera en la congregación, son los que dirigen la congregación. ¿Qué hay si un hermano que es anciano entra a la congregación y no saluda a nadie? Deja a los hermanos con la mano alzada porque él cree que por ser él el viajante o por ser anciano, él no tiene por qué saludar a nadie en la congregación. Bueno, hermanos, no es lo mismo leer en el comentario. Hay que imitar a Pablo y a Bernabé que comentar ejemplos o situaciones específicas, porque es triste decirlo, estas cosas ocurren y algunas hermanas, algunos hermanos se han salido de la congregación, han abandonado la congregación por este tipo de incidentes, por este tipo de ofensas, de maltratos. Y mire, no faltará quien diga, recuerde que somos imperfectos y hemos tendido a normalizar este tipo de ofensas, este tipo de comportamientos. Pero ¿será esa una excusa válida delante de Jehová? ¿Cree usted que Jehová, cuando venga a limpiar su organización, porque dice que el juicio de Dios comenzará con la casa de Dios, dice las cartas que Pedro escribió? ¿Cree usted que él va a decir, no voy a hacer nada adentro porque son imperfectos? Todo lo malo que ocurre ahí está cubierto porque son imperfectos. Desde luego que no. Dice la Biblia que, conscientes o no, si sabemos hacer lo que es correcto y no lo hacemos, estamos pecando. Así que, hermanos, viéndolo así, seamos viajantes o de circuito o ancianos o superintendentes de algún departamento, nos conviene esforzarnos por ser humildes. Los que están arriba se bajan de ese trono y tratamos bien a nuestros hermanos. Recordemos que si no hubieran publicadores, no habría necesidad ni de ancianos ni de superintendentes de circuito. Quizá no habíamos pensado en eso, pero los hermanos que tienen privilegios, los que están hasta arriba, se deben a las ovejitas, no al revés. No es que las ovejitas se deben a ellos, es al revés. Si no hubieran ovejitas, no habría necesidad de viajantes ni de ancianos. Entonces es un tema muy serio, es triste decirlo, estas cosas van a seguir pasando, pero con no hacerlo nosotros mismos ya estamos cambiando para bien. Tenemos ahora el ejemplo del recuadro. Marcos disfrutó de responsabilidades especiales. Entonces aquí vemos algunos detalles interesantes como, por ejemplo, Marcos, el primo de Bernabé o José, ya que tenía esos dos nombres, por quien fue esta airada discusión entre Pablo y Bernabé, se le identifica, menciona aquí, como el joven que escapó sin ropa cuando detuvieron a Jesús. De hecho, se identifica que fue este mismo joven quien escribió el Evangelio de Marcos. Imagínense, quizás esto es nuevo para nosotros, pero es un detalle muy interesante. Este joven estuvo con Jesús, conoció a Jesús. Qué gran privilegio. Hoy escuchamos de hermanos que conocieron hermanos destacados de la región, que fueron pioneros en la zona,
hermanos que han conocido hermanos de Betel, de la sucursal, del comité de sucursal, hermanos que han conocido hermanos de la sede mundial. Hay quienes mencionan que conocieron hermanos de las generaciones pasadas, pero imagínese, haber conocido a Jesucristo en persona, eso es algo superior. Y aquí se menciona que él tuvo cierto protagonismo, cierta participación destacada. Seguramente su hogar se utilizaba para celebrar las reuniones cristianas. Él conocía bien a los primeros discípulos de Jesús. Llegó a trabajar de cerca con ellos como Pablo y Bernabé. Los acompañó en el primer viaje, pero ya vimos que los abandonó, se regresó. Esto nos deja una lección. ¿Por qué? Porque parece ser que después volvió a trabajar con Pablo en Roma. Y entonces dice también, ahora ya menciona una mejor referencia en cuanto a Marcos. Esto nos enseña que las personas pueden cambiar. A lo mejor no pasa muy seguido, a lo mejor no pasa con todas las personas, pero podemos confiar, podemos dar el beneficio de la duda que las personas que a lo mejor antes no fueron o no actuaron tan bien, a lo mejor pueden cambiar en el futuro. Podemos dar ese beneficio de la duda. Así evitamos congelar en nuestra mente la imagen de una persona, como pasó con Marcos. Pablo en un principio tenía un concepto de él, un joven irresponsable que hacía las cosas a medias, que les falló cuando los necesitaron, pero ahora lo recomienda en la carta que escribe. Esto no siempre va a pasar. Las personas a veces, en vez de cambiar para bien, lo que hacen es empeorar. Pero bueno, podemos ser positivos. Entonces, vemos aquí este punto y en algún momento Marcos trabajó también con Pedro en Babilonia. Llegaron a ser muy buenos amigos y se refirió a él como su hijo. Por último, también dice en 2 Timoteo 4:11, trae a Marcos contigo porque me es útil en el ministerio. Entonces, como ya mencioné, a veces las personas pueden cambiar para bien y eso nos alegra bastante porque eso es progreso espiritual. Entonces, pero el mayor honor, dice aquí, fue que Dios lo usara para escribir el Evangelio inspirado de Marcos. Imagínese, qué gran privilegio. Se cree que lo redactó cuando estaba en Roma y no mientras estaba con Pedro en Babilonia. Bueno, este es un detalle, pero esto no quiere decir que el cristianismo empezó en Roma, Italia, como ha querido imponer una religión mundial que tiene su sede allá en Italia, Roma. Es verdad, llegó a Roma, llegó a Italia, Pablo estuvo presente ahí, pero no empezó allí. Recordamos el Pentecostés, recordamos que el Señor Jesucristo no era romano ni italiano, mucho menos gringo. Él era un judío, un israelita. Entonces es algo muy importante, hermanos, de entender porque hay personas que se inventan cada cosa cuando vamos en la predicación. Y estos puntos nos pueden servir para tener un mejor entendimiento. Hemos llegado al final de esta consideración. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.